¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy contamos con la presencia del psicólogo David. Bienvenido, David. Buenas noches, Edward. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue el momento en el que tú comenzaste a pensar, quiero estudiar psicología? ¿Cómo fue ese primer momento? Eso me recuerda mis épocas de colegio, cuando estaba en cuarto año de secundaria. Tenía un psicólogo que era bastante cercano a nosotros los estudiantes, constantes talleres, constantes atenciones, y nos enseñaba con tanta pasión, nos atendía con bastante soporte, que pues me animó también, ¿no? a poder contribuir a la gente, ¿no? Siempre he tenido ese don de servicio desde muy chico, muy empático. Ajá. Creo que hasta ya a veces demasiado, lo cual también me había traído pues algunos problemas. Sabemos que a veces cuando uno quiere ser bondadoso, si no sabe marcar la asertividad, a veces se nos pueden ir, ¿no? Pero más allá de eso, así comenzó con el docente, que hasta ahora lo recuerdo con mucho cariño. Él, por ejemplo, me traía separatas del cerebro, neurociencias, depresión, ansiedad, y ya desde chiquito, hablo pues 15 años, ya empezaba a interesarme más por lo que es la salud mental. Desde ahí empezó, cuarto de secundaria más o menos. ¿Y cómo tomaron la noticia en tu casa, tu familia? ¿Cómo reaccionaron ellos? Bueno, felizmente que en este caso mis padres siempre me apoyaron en la decisión, ¿no? No tuve ese infortunio como otros colegas que me has comentado, ¿no? Que a veces, pero psicología, ¿no? ¿Cómo es posible, no, hijo? Habiendo tantas, tiene que ser médico, abogado, ingeniero, ¿no? Pero no, para que mis padres me apoyaron bastante desde el primer momento. Eso sí, ¿no? Me dijeron que esté muy seguro. Es más, valoro que una vez me dijeron, si quieres, David, te llevamos a dar un test vocacional para que de repente confirmes. Entonces, yo ya me sentía seguro, así que no fue necesario, pero bastante apoyo. Lo que sí, de repente, fue un poco dividida la opinión, fue en mis amigos. Ya. Habían amigos que me decían que de repente la piense bien, es una carrera, como a veces hay ese estigma, ¿no? De que no se gana bien, entre comillas, ¿no? Te va a costar, ¿por qué no vas por algo más seguro? ¿No? Decía, ¿no? O mi propia madrina, ¿no? Que yo la quiero mucho, ella hasta el final quería que yo sea contador, porque ella es contadora. Me decía, no, David, acá tienes trabajo seguro. Yo le decía, Marina, pero no es por el trabajo tanto, sino es por la vocación, ¿no? Claro. Así fue un poco la experiencia en mi caso, Eva. ¿Qué le podrías recomendar a alguien que quiere estudiar la carrera de psicología y quizás se está encontrando con esos comentarios de conocidos o incluso de su familia? Bueno, yo les tendría que decir que al final es la vida de cada persona, ¿no? Y no hemos venido a este mundo para cumplir las expectativas de otros, sino para realizarnos nosotros mismos, ¿no? Solamente así creo que vamos a vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Y sabemos pues de tanta gente que a veces estudia por presión o por dinero solamente y luego tienen un maltrato hacia nosotros los usuarios, ¿no? Gente que pareciera que hace el trabajo renegando, ¿no? De la nada. O viene y se quita con la familia. Entonces yo siempre les aconsejo eso a los jóvenes y a las personas, ¿no? Estudia algo para que te sientas en vacaciones, ¿no? Como que si no sintieras tanto el peso del trabajo, que te divierta, que seas feliz, ¿no? Y si hay de repente problemas con los padres, pues yo siempre les digo, apóyense de una persona neutra, ¿no? Un psicólogo, un profesional que también por ahí pueda ayudar, porque sí he visto también casos de familias bastante reacias, quieren que el hijo estudie lo que el padre quiere y es muy difícil, ¿no? Por ahí iría mi consejo, que sigan su vocación, su pasión. En tu experiencia, ¿cómo has podido observar la salud mental de las poblaciones o personas con las que has trabajado? Qué interesante pregunta, Edward. Te comento, yo inicio haciendo un voluntariado en el Ministerio de la Mujer
allá por mi tercer año ya de universidad, y los casos que veía más frecuentes eran trastorno del estrés postraumático, víctimas pues de violencia, más que todo mujeres o niños, ¿no? Y ya desde muy joven yo empecé a ver esos casos con mayor frecuencia, luego acompañado también con bastantes síndromes depresivos, ¿no? De consumo. Con mucha pena he podido ver y atender niños, niños, estoy hablando de criaturas de 8 o 10 años que ya están en consumo de marihuana, están en consumo de éxtasis, ¿no? O del tusi, que ahora se escucha un poco más, ¿no? Este psicotrópico. Ya luego en el hospital de interno, en el hospital que le dicen Bravo Chico, la casuística más frecuentes eran trastornos de la ansiedad, específicamente fobias, he visto bastantes fobias específicas, y fobias sociales, depresión también, y al ser pues un hospital nacional llegaban también muchos casos para hacer descarte de neurodiversidad como TDAH o TEA. Bastante también han llegado esos casos, ¿no? En consultoría particular, ahora que ya también trabajo de manera particular, los casos más frecuentes son depresión, ansiedad, modificación de conducta. Me llegan muchos niños para trabajar modificación de conducta. Y también consejería, orientación, problemas relacionados a lo que es enamoramiento. También tengo bastantes casos, no sé, que me siguen ahí las familias que quieren que les oriente a sus hijos a que lleven un sano enamoramiento, ¿no? Por ahí es lo que más me suele llegar en consulta y más lo que tengo experiencia. Y relacionándolo un poco con esto que nos estás comentando, ¿tú has llevado alguna especialidad? ¿Trabajas más con un enfoque? Claro, te comento, Edward, que desde la universidad, desde pregrado, yo me enamoré de la TCC. Soy un fiel seguidor de Aaron Beck y Albert Ellis, ¿no? TCC, Drake. Recuerdo con mucho cariño a mi profesor César Morales o Rafael del Busto, que ellos siempre nos decían, ¿no? La psicología tiene que ser ciencia y tiene que ser estructurada, tiene que ser seria. Y siempre me enseñaban muchos formatos, protocolos, ¿no? Y así me fui enamorando de esta corriente. Sí, actualmente, Eduard, me encuentro cursando una segunda especialidad justamente en tratamiento cognitivo-conductual, ¿no? Donde veo la segunda y tercera ola, ¿no? Entre técnicas cognitivas, conductuales y también contextuales, terapia de aceptación y compromiso, mindfulness, ¿no? De la tercera ola. Y también estoy cursando un diplomado en abordaje en específicamente población infanto-juvenil, que es lo que más me llega también. Entonces, ahí el trabajo también con los padres. Sabemos que trabajar con niños y adolescentes hay que trabajar con los padres. Pero sí, actualmente estoy en lo que es TCC y pues especialmente más enfocado en niños y adolescentes. Y coméntanos un poco más de esta población infanto-juvenil con la que actualmente más trabajas a la hora de intervenir, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poco más. Claro. Por lo general me llegan casos de niños o adolescentes que tienen, por ejemplo, un trastorno de conducta, ¿no? Luego de hacer la evaluación, luego de hacer una lista de cotejo, la anamnesis, detectamos pues que hay trastorno de conducta, que es lo más común, o si no también vemos casos de trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Y empezamos a hacer un análisis funcional de la conducta, ¿no? Primero se le explica al padre de qué manera el antecedente genera muchas veces que la conducta o problema aparezca, y luego cómo se mantiene, ¿no? En el tiempo, a través de los refuerzos o los castigos, ¿no? Les enseño de manera muy práctica cómo ese de repente darle el celular para que no llore es contraproducente a lo que ellos piensan que es una manera de zafar de la vergüenza, ¿no? Entonces se les hace esa psicoeducación también de lo que es la modificación de conducta. Luego trabajo con los chicos
lo que son los contratos conductuales, los comprometo a través de contratos. Hacemos también una agenda para que ellos vean de que sí tienen tiempo para usar el televisor o la tablet, sino que a veces lo hacen de manera quizás desproporcionada, ¿no? Entonces vamos acomodando los horarios. Se les pide también a los padres que corrijan conductas, no personas. ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces los chicos o los jóvenes me dicen, psicólogo, mi papá mucho me critica, mucho me compara. Y yo le indico al señor o a la señora de que corrijamos la conducta, ¿no? No nos llenemos de etiqueta a los chicos. Eso sucede muy seguido. O sea, soy un tonto. ¿Por qué crees que eres un tonto? No, es que siempre me dicen que hago las cosas mal, soy un malcriado, soy ansioso. Entonces, qué importante es corregir al hijo, pero a través de la conducta. No me agrada que tires las cosas, pero no decirle, eres un mal hijo, o eres desconsiderado. Entonces, trabajamos mucho eso también con los padres. También la relación de pareja, porque a veces me llegan padres que están de repente en conflicto como pareja, como tal, y eso influye en los hijos, porque el hijo se da cuenta que el padre o la madre y el clima está tan tenso que luego tienen problemas al momento de ellos expresar también sus sentimientos. O sea, el típico adolescente que regaña, que se enoja mucho, y es que en la casa hay un clima muy tenso. Los padres discuten bastante, todo lo resuelven a través de gritos, o me voy de la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo luego le pedimos a los hijos calma si nosotros no somos los primeros agentes, ¿no? Claro. Entonces, por ahí es lo principal que suelo trabajar con los chicos. Me guío también de manuales, justamente en la plataforma LinkedIn o hay plataformas como también Mega, hay bastante material para trabajar con adolescentes, ¿no? Diferentes temas, habilidades sociales, depresión, ansiedad, ¿no? Y te trabajan tu autorregistro, tu termómetro de las emociones, ¿no? Qué está bajo tu control, qué no, ¿no? Las creencias irracionales. Entonces, material hay, colegas. Hay que solamente investigar, hay que meterse de lleno y ser creativo, eso sí me estaba olvidando. Ajá. Porque al trabajar con niños y adolescentes, no te puedes sentar como el típico experto ahí a hablarle técnicamente, no, se va a aburrir y ya nunca más te viene a consulta. Tienes que ser creativo, tienes que hacer tus manualidades, ¿no? Tienes que hablarle en su lenguaje, como si dice, entrar en su mundo, en su onda, del joven. Ajá. Generar ese rapport, esa alianza terapéutica que va a hacer que te siga viniendo y pues sigas trabajando, ¿no? Por ahí sería un poquito lo principal. Excelente, claro, ¿no? Es un panorama ahí específico, detallado de cómo es el trabajo con esta población. Y coméntanos, para alguien que, en este caso, ¿no? Relacionándolo con lo que venimos hablando, quizás un papá, una mamá que quiere llevar al psicólogo, ¿no? A su hijo, su hija. Por ahí, ¿tendrías quizás alguna recomendación, alguna pauta, alguna sugerencia? Sí, es mucho mejor traer al hijo cuando es niño y estamos empezando a ver las primeras señales de cualquier problema que exista. Cualquiera, no importa el problema. Porque ya cuando es adolescente muchas veces no solamente lidiamos con lo que el padre quiere, sino también estamos lidiando con esa etapa difícil, normal del adolescente, y muchas veces es más complicado, difícil. En cambio, trabajar desde una etapa más temprana, hacer un diagnóstico precoz, ayuda a que la intervención tenga más éxito, ¿no? Eso como primer punto. Segundo punto, que los padres y la gente externa en general no nos vean como salvadores, que no lo somos. Me ha tocado a veces padres o familias que un poco más y me dicen, te entrego a mi hijo, no, yo no sé qué hacer, ayúdame. Pero rompamos ese rol asistencial muchas veces, ¿no? E involucremos a la familia, ¿no? Por eso a veces en sesiones yo trabajo hasta 2 sesiones semanales, una con el niño o el joven y otra con la familia, ¿no? Porque no se puede disociar
el trabajo, la familia, todos suman, ¿no? Tercera pauta, romper los estigmas de que al psicólogo solamente vienen personas débiles o personas locas, ¿no? Por ahí yo le digo, no señora, ¿me puede pasar el número del psicólogo de su hijo para comentarle, ¿no?, el trabajo, para trabajar en equipo? Y me dicen, psicólogo, le pediría mucho que por favor las sesiones solamente sean aquí con nosotros, porque no confío. ¿Y qué pasa si en el colegio se enteran que mi hijo tiene depresión o mi hijo tiene ansiedad, ¿no? Es más, creo que es mejor así, ¿no? O me dicen, no le digo a mi esposo, porque mi esposo de repente ya no va a querer venir, mi esposo me ha dicho que, en fin, ¿no? Entonces, no, rompamos ese estigma. Yo pienso que ir al psicólogo es un acto de amor propio, es un acto muy valiente, ¿no? Y yo lo relaciono así, Eduardo. Yo le digo a los papás, señora, cuando su hijo, Dios no quiera, ¿no?, le diagnostican anemia, ¿qué hace usted? Bueno, lo llevo al médico, al nutricionista, y le dan su receta, ¿no? Le dicen que tiene que comer, que tiene que tomar, sí. Y cuando su hijo tiene fiebre, igual, ¿no? Le dan su medicación, todo. Ya, perfecto, señor. Y si su hijo se siente triste, y si su hijo le dice que no quiere levantarse, o que, ¿por qué, digamos, está aquí, o desearía no despertar? ¿Qué hace usted? Me dicen, pues le digo que no piense en tonterías, son tonterías, ¿no? Que se refugie en la religión o que haga otras cosas, que se distraiga su mente, ¿no? Le digo, no, señora. Eso es como decirle a una persona que tiene anemia, como le dije, ¿no? Que bueno, pues, que coma más. Pero, ¿qué cosa más? Así como vamos al médico, así como vamos al nutricionista, tenemos que ir también al psicólogo, pues, para que nos dé esas herramientas para poder sobrellevar ese malestar emocional, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Y si tenemos que derivar, Edward, derivamos. Yo también no soy ajeno a, si veo que, ¿no?, veo al paciente pálido, o lo veo que llega muy débil la consulta y es repetitivo, yo alerto y digo, ¿no?, oye, y de repente, ¿cómo estamos de salud? ¿No? Te veo un poco mal. Y de esa manera ya lo llevan al médico, ¿no? Y si es necesario, Eduardo, también hacer una derivación a psiquiatría, ¿no? Porque sabemos que a veces hay ya desequilibrios a nivel químico que es necesario, ¿no? Ejemplos, casos que he tenido de depresión ya de moderada a grave, ¿no? Hay intentos suicidas, ¿no? Tenemos que hacer la derivación por ética, ¿no? Y en casos también, por ejemplo, de autismos, pero nivel 3, por ejemplo, ¿no? Donde ya el conflicto está tan elevado que se torna muy agresivos a veces y necesitan también pasar por psiquiatría, ¿no? Es un trabajo, digamos, interdisciplinario, ¿no? ¿Cómo es ejercer nuestra carrera tanto en el ámbito estatal como privado? Quizás por ahí alguna diferencia que hayas observado, algo que te gustaría comentar. Claro, por ejemplo, el anteaño pasado estuve haciendo mi serums, ¿sí? Estuve haciendo mi serums, una experiencia muy, muy bonita. Te contaré que quien quiera trabajar para el Estado tiene que ser una persona que tenga ese don de servicio desinteresado y que no tenga miedo a mancharse los zapatos. Porque aquel que trabaja en el Estado no debería ser solamente una persona que esté en oficina, ¿no? Al ser nivel 1, tenemos que salir al campo, ¿no? Y nos comprometemos a hacer campañas. He ido, por ejemplo, a campañas de vacunación, a campañas de descartes, ¿no?, de diversas enfermedades, epidemiológicas, ¿no? Hemos ido también con la bióloga a ver temas que uno diría, no son psicológicos, claro, pero tiene que ver, porque eso afecta la salud mental de las personas, el cómo viva, el agua que beba, ¿no?
cómo se encuentre de repente su ambiente, su vivienda, ¿no? La infraestructura. Entonces, hemos salido bastante a campo, hemos hecho talleres. Ok, no vienen los niños, nosotros vamos a los niños. ¿No? Hemos ido, como se dice, pues, a ayuntamientos humanos, ¿no? Y eso es lo que se debería trabajar a nivel estatal, ¿no? ¿Y qué más? Ahí hay bastante, por ejemplo, papeleo, es lo que nos gustaba mucho. Claro. Bastante papeleo, bastantes registros, los famosos GIS, los FUAs, ¿no? Entonces, por ahí hay que ser muy preciso, porque igual es una gran responsabilidad, Edward, ya que eso el estadístico lo sube, y a veces nos llamaba la atención, porque no colocábamos bien los códigos, ¿no? Y luego no subían bien la data, y eso al final afecta, ¿no? Por eso vemos datos a veces inexactos. Yo digo, si queremos que el Estado nos aumente el presupuesto, que por cierto estamos al 2% nada más del presupuesto anual, entonces nosotros mismos los psicólogos tenemos que esforzarnos en hacer una chamba más consciente, ¿no? Más rigurosa, claro. Empezando con los registros estadísticos. La labor también del psicólogo estatal radica en aplicar bastantes cuestionarios para medir diferentes problemáticas, ¿no? En salas de espera, por ejemplo, Edward, en mi tiempo igual de economista, no tenía pacientitos, ok, me iba a la sala de espera y les aplicaba tamizajes a las personas, ¿no? Tamizajes de depresión, ansiedad, o veía, por ejemplo, mujeres que estaban gestando, igual, ¿no? Ven un momento para conversar, ¿no? Es importante su control del niño sano. Venga el psicólogo aquí. Entonces, el psicólogo de Estado tiene mucha chamba, pero hay que estar ahí metido. Porque a veces vemos gente que pareciera que en los años, ¿qué será, no? Se aburguesan o qué será, y a veces quieren atender lo mínimo, y ya está. Y no. Yo hasta he llegado a dar adicionales. Claro. Ahí con calor, con frío, pero listo para la población. Eso es en el sector del Estado. Y bueno, pues en el sector privado tenemos la necesidad ya de cada empresa, ¿no? Llámese colegio, llámese clínica o empresa que quiera pues trabajar con el psicólogo, ¿no? Ahí más que todo respondes a metas corporativas, ¿no? Ves mucho la parte más comercial también, ¿no? Tienes que vender bastante tu trabajo. Pero sí lo considero que es un poco menos tedioso. Y en el Estado sí hay bastantes auditorías, hay mucho más, digamos, responsabilidad social, ¿no? A nivel privado, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Como psicólogo de colegio, tengo que atender a mis estudiantes, darles sus tallercitos, ¿no? Atender a los padres. Igual en consulta particular, ¿no? mis pacientes, agendarlos, ¿no? Pero si debo de comparar, a mi gusto, el Estado tiene un peso más fuerte y pues hay que tratar de que siempre las personas que lleguen estén ahí por meritocracia. Me ha tocado lidiar muchas veces con colegas que, como te comentaba, ¿no? Pareciera que por ser amigo ya de cierta persona, ya era suficiente, ¿no? Y yo pienso que todos estamos luchando, no por nosotros, sino por la gente, por la comunidad, ¿no? Entonces, que cada vez el Estado se nutra de psicólogos con bastante actitud, con bastante amor hacia el prójimo, ¿no? Por ahí de las diferencias. ¿Qué consideras que te ha dado el hecho de ser psicólogo a nivel personal? Wow, esa pregunta mueve un poco, Eva, ¿eh? Las fibras. Eva, en realidad la carrera es, al ser de la salud y a la vez social, yo pienso que es algo que trasciende, es como un estilo de vida, ¿no? Porque te obliga a vivir en concordancia, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decirle a un paciente que quizás tiene que considerar dejar de
de beber o de fumar con esa frecuencia porque se está volviendo una adicción y que de repente mi paciente luego me pueda ver a mí pues en la calle tirado, no sé, ¿no? Totalmente alcoholizado. ¿Sí? ¿Qué podría yo transmitirle a esa persona? Entonces, algo que siempre trato es de vivir en concordancia conmigo mismo. De lo que yo digo, hacerlo. Y eso poco a poco lo vengo trabajando. No soy perfecto, tengo muchas cosas que mejorar, pero pues trato de ser transparente, ¿no? ¿Qué más? Ser bastante resiliente, Edward, y también poder lidiar a veces con tantos casos sociales difíciles, porque uno antes de ser psicólogo es persona, y pues vemos casos de abusos, vemos casos de intento de suicidio o bullying, y uno a veces siente, ¿no?, las emociones de esa persona, esa necesidad de justicia, pero tenemos que aprender a lidiarlo. Y eso también me ha enseñado mucho la carrera, ¿no? No tomarnos personal las cosas, ¿no? Como te decía, porque si nosotros somos asistenciales, si yo me creo Superman y el experto y demás, yo no vivo con el paciente. Entonces tengo que empoderarlo y empoderar a la gente para que se acostumbre al final a vivir sin mí, ¿no? Sin mis palabras, sin mis pautas. Entonces, eso es lo que mucho me ha dejado la carrera. Y pues, por último, pues, la parte de ser una persona más abierta, porque antes a veces uno diría, ¿no?, yo aprendo solamente del profesional o del adulto, ¿no? ¿Qué me va a enseñar un niño? ¿No? ¿Qué me va a enseñar un adolescente? Pero no, o sea, en la carrera hablas con tanta gente que de todos aprendes. Entonces, eso también me ayuda bastante, ¿no? A no cerrar mi mente a una sola cosa. Como te decía, yo soy TCC, pero normal, yo tengo amigos que son YESTAL, que tienen corrientes distintas, y las respeto, no hay ningún problema, ¿no? Porque al final, como te decía, ¿no?, la vida es de uno. O sea, si a esta persona le llena eso, feliz, normal, ¿no? No hay problema. Entonces, tener una mente más abierta para evitar estigmas, ¿no? Porque eso se ve, a veces se critica mucho al psicólogo como si fuera un juez. Yo no voy a psicólogo, o no hablo con mi psicólogo de colegio porque me juzga, me critica, y eso no está bien. Entonces, ser cada vez más abiertos, no tomarnos las cosas personal y tratar de vivir en transparencia, ¿no? Hacer lo que decimos hacer. ¿Nos podrías dejar ahí una frase que nos invite a la reflexión? Claro, a mí me gusta mucho una frase que es, tenemos en nuestras manos al futuro del país. Así que es una gran responsabilidad y debemos usarla con bastante cuidado, ¿no? Cada vez que de repente estemos decaídos o tristes, recordemos que somos referencia para muchas personas. O sea, valorémonos más como colegas, como psicólogos, porque nuestra carrera es muy digna, y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que hacemos. Entonces, cuidar esas semillas, ¿no?, esos niños, esos adolescentes, para un Perú mucho más justo, un Perú mucho más sano mentalmente hablando. Agradecerte por habernos acompañado en esta ocasión. Listo, colega, muchas gracias por la invitación nuevamente.